Me alegro estar de nuevo y hoy voy a hablar acerca de otro tema. Pues se puede sentar. Qué bien que me acordé ahora y no al final de la prédica. Bueno, el tema de hoy, quiero hablar acerca de... muy interesante el tema que voy a hablar porque hace un momento nosotros cantamos si tu presencia no va conmigo, ¿qué dice? ¿Qué dice la canción? No va a ningún lugar. ¿Ok? Y bueno, no sé si lo planearon o no lo planearon, pero voy a hablar exactamente de eso. Voy a hablar, bueno, el tema es Yeshua como el ángel del Señor, o Yeshua como el ángel del rostro del Señor. El que estuvo ayer, yo hablé algo de eso, pero quiero enseñar una porción más amplia de este tema. ¿Qué significa que Yeshua es el ángel de Dios o el ángel del rostro de Dios? Miren que en el judaísmo dice que los cristianos son idólatras. ¿Sí? ¿Por qué lo dicen eso? Porque en el judaísmo existe un Dios y del momento que un cristiano dice que Yeshua es Dios encarnado, entonces inmediatamente dicen esto es en contra de la teología judía. No puede ser que haya Dios que está encarnado, no puede ser que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no va con la teología judía. Y yo crecí dentro de la religión judía. Hasta los 18 años era, bueno, de los 14 hasta los 18 era judío practicante. Y en un momento, cuando yo llegué a creer en Yeshua como Mesías, yo fui a una congregación mesiánica en Israel, una iglesia, ¿sí? Y la gente estaba alabando y la letra de las canciones de alabanza glorificaban a Yeshua. Entonces a mí me molestó personalmente, porque al principio yo dije, ¿cómo? ¿Estamos alabando un hombre? ¿Cómo puede ser? Y yo le pregunté a la gente y me dice, sí, bueno, el Mesías es Dios encarnado y está bien alabarlo, ¿sí? Y entonces yo, no sé si escucharon lo que conté sobre mi testimonio. Para el que no escuchó, la persona que me compartió el evangelio por primera vez, yo le dije, déjame que yo investigue y voy a probar que estás equivocado. Y al final descubrí que yo estaba equivocado. Después, cuando llegué a creer en Yeshua, todos me dijeron, Yeshua es Dios encarnado, y yo les dije, ok, es el Mesías, pero están ustedes equivocados porque no es Dios. Y yo voy a investigar y probar de que no es Dios y que ustedes están equivocados. Así que pasó unos meses, creo que pasó un año más o menos, que después que investigué bien, llegué a la conclusión que es imposible creer en un Mesías que no es Dios encarnado. ¿Sí? Al contrario, si tú crees en Yeshua, pero que no es Dios encarnado, estás idolatrando. Porque no podés creer que Yeshua dijo, yo soy la vida y la resurrección, sin creer que es Dios. ¿Entienden eso? Porque si yo creo que un hombre es la vida y la resurrección, un hombre me refiero a un hombre humano, no Dios encarnado, estoy idolatrando a una persona. Así que es necesario creer que Yeshua es Dios. Pero nosotros, cuando yo hablo con judíos religiosos que todavía no creen en Yeshua, dicen, bueno, la Trinidad es un invento del Nuevo Testamento. Es algo que no existe en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento en hebreo. Y a mí
yo les voy a decir algo muy importante. Yo no creo nada en el Nuevo Testamento que no está basado en el Antiguo. ¿Sí? Y la verdad es que el Nuevo Testamento casi no trae ninguna revelación nueva que no está ya, vamos a decir, con pistas, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Porque imagínense, cuando los apóstoles evangelizaron y predicaron en el siglo I, ¿qué texto usaban? No usaban el texto del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no fue escrito. Entonces ellos evangelizaban con el Antiguo. ¿Y cómo pueden explicar de que el Mesías es Dios encarnado con el Antiguo Testamento? Ahora, este tema que voy a compartir es muy, ¿cómo se dice? Amplio. Se puede hablar horas y horas, puedo escribir otro libro acerca de este tema, pero voy a enfocarme en algo muy específico. ¿Cómo yo empecé a entender de que tiene que haber, que el Mesías tiene que ser Dios encarnado? Es cuando yo me encontré con un amigo que no es judío, pero no es religioso y tampoco es mesiánico, no cree en Yeshua. Y empezamos a hablar sobre la Biblia. Y él conoce la Biblia un poco. Pero como no es judío religioso, no les interesa la interpretación de los rabinos. Él tiene sus interpretaciones. Y cuando llegamos a leer hablar de esa parte, que hay 3 hombres que llegan a la carpa de Abraham. ¿Se acuerdan esa parte? Ahí viene 3 hombres y está claramente escrito que uno de ellos era Dios, que Dios mismo vino a visitar a Abraham en su carpa. Y yo le dije, esa fue la época que comencé a creer en Yeshua, pero todavía no me convencí de que es Dios encarnado. Entonces yo le dije a mi amigo, estás equivocado, Dios no vino a la carpa de Abraham. Y él me dijo, sí, está escrito claramente que fue así. Entonces yo le dije, no, los rabinos interpretan que pasó esto y pasó el otro. Me dice, bueno, los rabinos tienen sus, ¿cómo se dice? Tonterías. Sí, inventan cosas. Léelo y vas a ver. Entonces yo lo leo y descubro que realmente Dios vino a la carpa de Abraham. Eso me cambió todo, como que, wow, un momento, tengo que leer de nuevo la Biblia. Entonces ahí empecé a leer la Biblia de nuevo y prestando atención acerca de dónde aparece Dios en forma de hombre antes del Nuevo Testamento. Y bueno, para poder entrar a este tema, vamos a leer qué está escrito en Éxodo, capítulo 14. ¿Qué pasa en ese capítulo? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel sale de Egipto. El faraón les permite salir, pero en un momento se arrepiente. Y entonces empieza a perseguirlos. El pueblo de Israel está al borde del Mar Rojo y los egipcios están detrás. Ahora, ya ahí aparece por primera vez la columna de fuego y nube. Vamos a leer nada más el versículo 19. Éxodo capítulo 14, el verso 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así que podemos ver, ¿sí? ¿Alguno vio la película El Príncipe de Egipto? Sí, una buena película. No es tan fiel al texto bíblico. Hay muchas partes en la película que no tienen nada que ver, que inventaron ahí algo. Pero esta escena, que el pueblo de Israel está en el borde del mar, los egipcios están detrás, y la columna de fuego
pasa detrás para poder proteger el pueblo y separar entre el campamento egipcio al campamento israelita, esa parte de la película Príncipe de Egipto es muy buena. Digo, la hicieron muy bien. Pero se dieron cuenta que en la película faltaba un detalle que en el texto está. La columna dio la vuelta y se puso detrás. ¿Pero quién más? El ángel del Señor. ¿Cierto? Quiere decir que tenemos que imaginarnos dos cosas paralelas. Una columna que da la vuelta y se pone detrás, y también el ángel del Señor da la vuelta y se pone detrás. Ahora saltamos al versículo 24 del mismo capítulo. Verso 24. Aconteció a la vigilia de la noche que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Entonces, miren lo que pasa. Dice que Dios mismo, Yahweh o Jehová, entre paréntesis, voy a decir que muchos me preguntan cómo se pronuncia Yahvé, Yahweh, Jehová. La verdad que no importa. No sabemos exactamente cómo lo pronunciaron, pero no importa exactamente la pronunciación, porque esas letras igual no tienen sonido. Sí, la Yud, Hei, Vav, Hei, esas 3 letras hebreas, porque en hebreo no hay, si no me equivoco, se dice consonantes, la A, E, I, O, U. ¿Está bien? Vocales. No, en hebreo no hay vocales. Entonces, una letra puede ser también O, también A, también U. Entonces, no tiene sentido tratar de decir exactamente cuál fue la pronunciación. Sabemos que el nombre de Dios es un nombre, técnicamente, cuando se dice Jehová, ¿sí? Así se pronuncia en hebreo, el sonido que tiene es un sonido que es similar al viento. ¿Sí? Y no sé si sabían, pero en hebreo, viento y espíritu es la misma palabra. Entonces, Dios es espíritu, ruach, en hebreo. Y por eso uno no puede pronunciar el sonido del viento. Y eso es Dios. Dios es más alto de algo que nuestra boca pueda pronunciar. Entonces, no hay que tratar de pensar, nada más si puedo saber el nombre correcto. No. Bueno, sigo con la enseñanza. Entonces vemos que antes dice que el ángel de Jehová pasó para atrás junto con la columna, pero en el versículo 24, ahí dice, y Jehová, no el ángel, sino Jehová mismo, miró el campamento egipcio, pero miren lo que dice, desde la columna. ¿Sí? Quiere decir que Dios mismo estaba en la columna y él estaba mirando desde ahí. Yo les pregunto, ¿creemos que Dios está en todos lados? Sí, está en los cielos. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué él miró desde un lugar específico? Sí, desde dentro de la columna. Entonces hay que entender de que ese ángel de Jehová es también Jehová. ¿Sí? Hay muchos casos que se puede ver en la Biblia que Jehová y el ángel de Jehová es lo mismo. Les puedo dar otro ejemplo más. En Éxodo capítulo 3 es la historia de Moisés con la zárzara ardiente. Lo dije bien. Podemos leer del versículo 2 al 4. Dense en cuenta. Ok, Éxodo 3, del 2 al 4. Ajá. Dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego,
y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Entonces, ¿qué el versículo 2 dice? El versículo 2 dice de que el ángel de Jehová, ¿sí?, estuvo en la llama, estuvo ahí, dentro. Y el versículo 4, ¿qué dice? Que Dios, bueno, en el hebreo dice Jehová, no, dice Elohim que es Dios, en el medio de la zarzara. Zarza. Me costó tiempo de aprender esas palabras. Entonces, ¿quién lo llamó? ¿O quién estaba dentro? ¿El ángel o Dios mismo? Entonces podemos ver que eso de que hay el ángel de Dios y Dios, en este caso, en esos casos, es lo mismo. Entonces, bueno, la interpretación podría ser, eso es lo que dicen los rabinos, los judíos que no creen en Yeshua, dicen, el ángel es como un instrumento, como un teléfono, ¿sí? Porque Dios no tiene boca para hablar, entonces manda un teléfono para un altoparlante, un shofar, ¿sí?, una trompeta, así se le dice, que esté ahí y hable en el nombre del Señor. ¿Sí? Eso es la interpretación rabínica. Pero yo no creo eso. Yo no creo que este es el caso de que ese ángel es un instrumento que está ahí. Sí, es un instrumento, ahora vamos a hablar de eso, pero es un instrumento con muy específico y muy importante. ¿Sí? Yeah. Así que vimos que hay una conexión entre la columna con ese ángel. Porque si vimos que los dos fueron paralelos y se fueron detrás del campamento de los israelitas, y luego vemos que el mismo ángel está dentro de esa columna y habla desde mira desde la columna, quiere decir que técnicamente está dentro de la columna. Ahora, ¿quién es ese ángel? ¿Qué Dios dice sobre este ángel? Eso aparece en Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 23. Éxodo 23, verso 20. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amoreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Miren qué autoridad tiene ese ángel que va delante del campamento. Primero, que el nombre de Dios está en él. Ya lo vimos, que en un momento se llama el ángel del Señor y en otro momento se llama el Señor o Jehová. Quiere decir, el nombre de Dios está en él. Pero también ese ángel, hay que obedecer todo lo que dice ese ángel, porque todo lo que dice ese ángel es lo que Dios dice. Tiene autoridad de perdonar pecados, porque si dice no va a perdonar sus pecados si no le van a obedecer, significa que tiene la autoridad de perdonar pecados. ¿Sí? ¿Por qué no va a perdonar pecados? Porque en ese contexto estamos dentro del antiguo pacto, del pacto de Sinaí, que no es un pacto de gracia, es un pacto de justicia. Y por eso dice, no les va a perdonar. Eso cambia en el nuevo pacto. Pero miren qué más es ese ángel. Ese ángel los guía en el camino, les muestra a dónde tienen que ir.
ese ángel los protege y ese ángel les prepara la tierra prometida para llevarlos ahí. Ok. Los rabinos dicen que ese ángel es técnicamente Josué, el que lo reemplazó a Moisés. Pero yo no creo que Josué tenía esa autoridad. ¿Sí? No, it not makes sense. Ok, ahora que entendimos esto, vamos a Éxodo 33. Este va a ser nuestro capítulo principal en esta enseñanza. Nada más para tener el contexto, vamos a leer el versículo 2. Éxodo 33, el verso 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y al jebuseo. Ok, entonces ya este capítulo comienza con el mismo ángel. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en los versículos 8 al 11. Presten atención, muchos detalles. Verso número 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Sí, ahí está. Entonces, nada más para entender el contexto, Dios está enojado con el pueblo, muy enojado, porque eso sucede justo después del pecado del becerro de oro. Entonces ahí Dios le dice a Moisés quitar el tabernáculo que estaba en el medio del campamento y llevar el tabernáculo fuera, porque está enojado con el pueblo, no quiere estar con ellos. Todo el pueblo está un poco con miedo, porque sabe de que hicieron un gran pecado, Dios está enojado, y Moisés ahora tiene que defender al pueblo, o por lo menos hacer alguna, hablar con Dios, ¿no? Entonces ahí Moisés llega a la carpa, que ya está fuera del campamento. De repente viene la columna de fuego y de nube y se pone enfrente de Moisés en la entrada del tabernáculo. Si se puede poner de nuevo el versículo 9, quiero enseñar algo interesante. Dice, bueno, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, ¿ok? Lo que no aparece en el texto original en el hebreo es la palabra Jehová. ¿Sí? Ven en la tercera, en la última línea, aparece Jehová, dice, y Jehová hablaba con Moisés. En el hebreo no dice Jehová. Dice que la columna descendió y hablaba con Moisés. ¿Ok? Entonces, yo pienso que el traductor, así se dice el que hizo la traducción, él sintió que falta la palabra Jehová, porque ¿qué sentido hay que la columna hable con Moisés? Pero y entonces se agregó esa palabra. Así pienso yo, no estuve ahí con el traductor. Pero la idea es, cuando yo leo en el texto hebreo original, no me aparece la palabra Jehová. Entonces uno entiende de que la columna habló con Moisés. Y ahí otra vez está la prueba de que el ángel del Señor, que se llama Jehová también, él está físicamente dentro de la columna. Y luego, ¿qué dice? Que Jehová habló con Moisés cara a cara, como yo hablo con ustedes. De la misma manera que puedo ver la cara de ustedes, Moisés habló con Jehová.
Y esto de ver a Dios cara a cara es algo que se repite en la Biblia algunas veces más y es muy interesante. Por ejemplo, podemos ir a Génesis capítulo 32. Después que peleó Jacob con el hombre que le apareció, que todos le dicen un ángel, Jacob peleó con un ángel. Pero miren lo que está escrito en el versículo 30. Sí, capítulo 32, versículo 30. Verso 30, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ok, se llamó el lugar Peniel. Peniel, ¿qué significa Peniel? En hebreo, rostro se dice panim. Panim. Entonces, cuando yo quiero decir el rostro de Dios, Dios se dice en hebreo el. ¿Sí? Cualquier nombre que termina con él, como Daniel, como Ezequiel, ese él es Dios en hebreo. Entonces, Peniel es el rostro de Dios. Entonces, Jacob llamó ese lugar el rostro de Dios. ¿Por qué? Él vio a Dios cara a cara y no murió. Luego, Moisés lo ve a Dios cara a cara. Y ahí podemos seguir leyendo en Éxodo 33, ver la conversación que tiene Moisés con Dios. Esta vez vamos a leer los versículos 13 al 14. Sí, Éxodo 33, 13, 14. Verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia era contigo, y te daré descanso. ¿Se acuerdan lo que cantamos antes? Ahora, quiero enseñar algo, otro error de traducción. Hoy, cuando yo quiero hablar con una persona, puedo llamarlo y escucho su voz sin verle la cara. Pero en el pasado, si yo quiero hablar con una persona, si yo quiero estar en la presencia de su persona, necesariamente tengo que ver su cara. No existían teléfonos, internet o lo que sea. Y por eso, en el hebreo, para decir presencia, se dice el rostro. Entonces, si se puede poner por favor otra vez el versículo 14, ¿qué es lo que está escrito en hebreo? Y él dijo, mi rostro irá contigo y te dará descanso. ¿Por qué no dice rostro en esta traducción? Aunque yo sé que hay traducciones que dice rostro. ¿Sí? ¿Qué versión tienes? Bueno, la idea es de que en algunas versiones dice Reina Valera. Bueno, después averiguamos. Pero la idea es de que la palabra que dice presencia en hebreo es panim, la misma palabra que usamos antes. ¿Por qué entonces la traducción fue presencia y no rostro? Porque yo me imagino a la persona que hizo la traducción le costó imaginarse qué significa que el rostro de Dios irá contigo. Una cara gigante, no sé, no tiene sentido. Entonces simplemente dijo, bueno, como no puede ser una cara gigante que va a ir con ellos, entonces tiene que ser presencia.
pero lo que está escrito es el rostro de Dios. ¿Y qué va a dar el rostro de Dios? Le va a dar descanso. Porque ¿qué es lo que exige Moisés? Exige la presencia de Dios. Exige que Dios le dé lo que necesitan, el perdón, el acompañamiento. No sé, lo dije bien. Sí. Así que ahí está lo que le dice Dios a Moisés. Ahora vamos a seguir y ver qué es lo que está escrito en el versículo 20 y 21. Éxodo 33, verso 20, dijo: más no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Okay. Dijo, sí, perdón, nada más el 20. ¿Escucharon esto? ¿Leyeron esto? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Wait a minute. Hay acá una contradicción. Si hasta este momento les enseñé que Moisés habló cara a cara con Dios, Jacob habló peleó con Dios y lo vio cara a cara, de repente Dios mismo dice: nadie puede ver mi rostro y vivir. ¿Cómo puede ser? Ahora vamos a ir, para entender esto, ¿sí? Para entender este secreto, esta contradicción. Vamos a Isaías, capítulo 63. Esto, el que estuvo ayer, ya lo leímos ayer, pero es importante para entender el contexto. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Isaías 63, 8 al 10. verso 8, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Así que imagínense, pues, estos versículos les animo que después, en otro día, se enfoquen en esos versículos, porque son uno de los versículos más interesantes que hay en la Biblia. Que, ¿cómo se dice? Mediten en estos versículos, porque hay muchísima información. Y primero, que es un resumen de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Sí? Dios dice: de todas sus angustias fue angustiado, y por eso les provee un Salvador, pero ellos se hicieron rebeldes y se convirtieron en su enemigo. Sí, es el resumen de toda la historia del pueblo judío con Dios. Y también esos versículos, como antes dije, que no hay nada nuevo en el Nuevo Testamento, y que si quieres probar la Trinidad, por lo menos con un judío o con un testigo de Jehová que dice que Yeshua no es Dios, entonces no, hay que decir no, el fundamento de la Trinidad está en el Antiguo Testamento. Y acá, en esos versículos que leímos, está clarísimo. Se ve el Padre, se ve el Hijo. Sí, el Padre que dice: ellos son mis hijos. Luego dice que Él provee a ellos un Salvador, que ahora vamos a hablar de cómo se llama el Salvador en este versículo. Pero la idea es de que el ángel de su faz, como dice aquí, Él es el que los redime, Él es el que los salva, Él es el que, con su amor y con su clamor, ¿sí? Entonces, el Padre envía un ángel, que el ángel es el que lo salva, no es Dios el que lo salva, obviamente Dios, pero la autoridad de salvar
es de ese ángel. Y luego dice que ellos fueron rebeldes y hicieron triste el Espíritu Santo. Así que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y vemos que los tres son uno, pero cada uno de ellos, el Hijo no es el Padre y el Espíritu no es el Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama el Salvador según estos versículos? Vamos a ver el 9. El ángel de su faz. ¿Sí? El ángel que tiene el rostro de Dios. Eso así se llama. Entonces, en su lista de nombres que tiene el Mesías, sí, el nombre Yeshua es el nombre que los padres de Yeshua le dieron, obviamente por una revelación del ángel, ¿no? Que le dice que su nombre va a ser Yeshua porque él va a salvar, que significa salvación, el nombre Yeshua, a su pueblo. Pero tiene Yeshua muchísimos nombres proféticos o nombres o títulos se puede decir, y este es uno de sus títulos, el ángel de su faz. Y quiero decir algo muy importante. Muchos se asustan cuando digo que Yeshua es un ángel, porque dicen, no puede ser que es un ángel. El problema está en el idioma español, porque en el español cuando yo digo ángel, me refiero a un ser celestial con alas, algo como Gabriel, Mijael, pero la palabra ángel, el origen es griego. No sé exactamente cómo se pronuncia en griego, creo algo como angelus, algo así. ¿Y qué es el significado en griego? Ángel en griego significa mensajero. Alguien que yo envío ángeles ¿sí? En hebreo, la palabra de ángel es malach. Malach. ¿Conocen un profeta llamado Malaquías? Malaquías en hebreo se dice malachi, que malachi significa mi mensajero o mi ángel, en el sentido de enviado, alguien que yo envío. Ahora, Yeshua no es un ángel en el sentido de un ser celestial con alas como Gabriel o Mijael, sino él es el mensajero de Dios, como él dijo, el Padre me ha enviado. Yeah. Y por eso sí se puede decir que Yeshua es ángel en ese sentido. Yeah. Moisés. ¿Qué es lo que pasó en Éxodo 33 cuando recién leímos? Moisés habla con ese ángel y él entiende que la palabra ángel significa mensajero. Entonces él, como un típico americano que está enojado con una tienda, entra a la tienda, ve al empleado y le dice, yo quiero hablar con el manager. ¿Sí? ¿Cómo se dice en español? Quiero hablar con el manager en Spanglish. Porque Moisés entiende que hay un problema. Dios está enojado con el pueblo. Moisés quiere arreglar ese problema. Entonces él dice, ok, yo entiendo que el que estoy hablando con él es un mensajero, se llama el ángel de Dios. Pero yo quiero hablar con el que te envió. Quiero hablar con el Dios que envió a ese ángel. Entonces, ¿qué Dios le contesta? Le dice, el ángel de mi faz va a ir contigo y él te dará descanso. Y ese descanso es el mismo descanso que nosotros esperamos, que es el Shabbat, que es el descanso del pecado, que es el descanso de este mundo. En otras palabras, Dios le dice a Moisés, ¿me quieres que yo esté contigo? No hay problema. Te envío mi rostro y eso es todo lo que necesitas.
No necesitas nada más. Pero Moisés tal vez no entiende eso. Y él insiste y dice, no, yo quiero verte. Entonces, ¿qué le dice Dios? Nadie me puede ver o ver mi rostro y vivir. Ahí podemos antes que sigo con este punto, quiero probar lo que yo digo con muchos versículos más. No muchos, estamos limitados de tiempo. Pero vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4. 1 Corintios capítulo 10, el verso primero, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo nos está revelando un secreto. El pueblo de Israel caminó en el desierto. Dios les proveó comida, el maná, les proveó agua. Ahora, ¿qué dice Pablo? Que la roca caminaba con ellos. ¿Sí? Moisés golpeó la roca y salió agua. Yo no me imagino que esa roca que Moisés golpeó y salió agua caminó con ellos o los siguió a ellos. Digo, no me imagino una roca con pies caminando o flotando o algo así. Entonces hay acá un secreto, hay acá algo más profundo. Él dice, la roca es Cristo. Quiere decir que el que caminó con ellos durante los 40 años en el desierto es Yeshua. Él es el que los protegió, Él es el que le mostró el camino, Él es el que preparó la tierra prometida, Él es el que les proveó la comida espiritual y la bebida espiritual. ¿Qué es la comida espiritual? La palabra de Dios. Muestro el teléfono porque aquí está la Biblia. ¿Qué es la bebida espiritual? El Espíritu Santo. Así que vamos a ver qué es lo que dice en Juan capítulo 14. Vamos a leer primero del 1 al 7. Juan 14, el verso primero, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le digo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así que aquí podemos ver a Yeshua hablando exactamente como ese ángel que caminó delante del campamento de los israelitas en el desierto. Él está preparando las mansiones en la casa de su padre. Esa es nuestra tierra prometida. Y Él les dice, yo soy el camino, yo los voy a guiar, yo los voy a proteger. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dice en los versículos 8 y 9? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así que Felipe se pone en la misma posición de Moisés. De la misma manera que Moisés dice, pero tú eres nada más un mensajero, quiero hablar con el que te envió.
Entonces Felipe le dice a Yeshua lo mismo, pero todo el tiempo nos estás hablando del Padre. Entonces, ¿por qué no nos muestras el Padre y ya está? No todo el tiempo el Padre es así, el Padre es así. No, ¿dónde está el Padre? Y ahí Yeshua le contesta, ¿no entendés que el que me ve a mí ve al Padre? Porque el que lo ve a él ve realmente el rostro del Padre. Amén. Entonces, entonces ahí estamos con quién es Yeshua por nosotros. Y cuando está escrito, ¿sí?, en la bendición arónica, que ¿cómo es exactamente? En en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Números capítulo 6, el verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Entonces, yo comparo a Dios como el sol. No digo que el sol es Dios. El sol fue creado por Dios, pero representa quién es Dios. De la misma manera que el sol da vida físicamente al hombre, a los animales, a las plantas. Si se apaga el sol, se muere todo. De la misma manera, Dios es the source, ¿cómo se dice? The source, la fuente de la vida. Yo no necesito estar encima del sol para disfrutar lo que el sol me puede dar. Porque ¿qué va a pasar si yo voy a estar físicamente encima del sol? Ni siquiera voy a poder acercarme porque me voy a quemar mucho antes que me acerque. Por eso nosotros necesitamos lo que el sol envía. ¿Qué el sol envía? La luz y rayos. Entonces, si uno quiere entender qué es la Trinidad, uno tiene que estudiar cómo funciona el sol. La luz del sol sale del sol, pero no es el sol. Yo puedo ver que el sol está en el cielo, que es día, porque la luz cubre todo. ¿Sí? Entonces, yo no necesito con mis ojos ver el sol, porque si miro con mis ojos al sol, mis ojos se queman. Pero la luz del sol es el que me da la vida, o me da por lo menos me puedo ver, ¿sí?, y no caerme. Los rayos del sol no es la luz. Son dos cosas diferentes. Pero los rayos del sol los puedo sentir. Y eso es como el Espíritu Santo, la energía, vamos a decir, del sol. Entonces no tenemos tres soles, tenemos un solo sol, que de ese sol sale los rayos y sale la luz. De la misma manera tenemos el Padre, que no se puede acercar a Él, no se puede verlo, pero Él nos ama. Y lo que nosotros necesitamos para tener vida es el Hijo. ¿Sí? Amén. Así que voy a terminar con bendecirlos a ustedes con la bendición arónica en hebreo. ¿Ok? ¿Listos? יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. בשם ישוע המשיח, en el nombre de Yeshua, amén.